buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Muy agradecido con el Señor por permitirme una vez más llegar donde usted se encuentra con una palabra fresca del cielo, con una voz del Señor para animarlo, para bendecirlo, para ayudarle en su vida cristiana. Damos gracias al Señor hoy lunes, inicio de semana. Y hemos venido hablando en estos días atrás acerca de los propósitos que Dios tiene para su vida y para mi vida. Muchos de nosotros ya con una edad un poquito avanzada todavía no hemos entendido, no hemos logrado entender cuál es ese propósito para el cual Dios nos trajo a este mundo. Y hoy quiero hablarles de uno muy importante y es con el tema con el que vamos a estar conversando en esta tarde, y lo hemos titulado Ser como Cristo. Una de los propósitos que Dios tiene para su vida y para mi vida es que usted y yo, amado hermano y hermana, seamos como Cristo, que seamos como su Hijo. El mismo apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 29, nos dice: desde el mismo principio Dios decidió que los que se acercaran a Él, y Él sabía quiénes se habrían de acercar, fueran como su Hijo, para que Él fuera el mayor entre muchos. Algo que Dios ha anhelado desde antes de la fundación del mundo es que los seres humanos sean, dice Romanos 8:29, como su Hijo. Dios quiere que usted y yo seamos como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese era su plan desde la creación, y es ahí donde Dios anuncia la intención de que usted y yo, amado hermano y hermana, fuésemos como su Hijo. Y es que es interesante porque desde el mismo momento de la creación del hombre, cuando nos vamos al Antiguo Testamento, a Génesis capítulo 1, versículo 26, la palabra del Señor nos dice: y dijo Dios, hagamos ahora, dice, al ser humano, y como somos nosotros, tal y como somos nosotros, conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Usted y yo, como criaturas de Dios, somos muy especial para el Señor, porque somos la única criatura que fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Hay muchas cosas que el ser humano le asemejan a Dios. La capacidad de poder amar, la capacidad de perdón. Hay muchas cosas muy interesantes que el ser humano fue creado, y por eso dice la palabra del Señor que hemos sido hechos a su imagen y a su semejanza. Somos, alguien decía por ahí, somos la niña de sus ojos. Y algunas consideraciones importantes que usted y yo tenemos que saber que nos diferencia del resto de la creación es que, para empezar, usted y yo somos seres espirituales. Usted y yo somos seres inmortales. Nosotros vamos a morir terrenalmente en esta vida, pero después de esta vida es cuando empieza realmente nuestra eternidad. Desde el momento en que usted y yo nacemos, viviremos por toda la eternidad. Y lo que hagamos en vida, nuestro accionar en vida, es lo que va a determinar cuál va a ser nuestra eternidad. Pero usted y yo somos seres inmortales. Lo segundo, muy interesante, también es que usted y yo somos seres intelectuales. Tenemos la capacidad que no tienen las otras criaturas de Dios, de que podemos pensar y al mismo tiempo podemos razonar. Tenemos esa capacidad, esa posibilidad de poder pensar, analizar, reflexionar, cuestionar, hacernos preguntas, y a la misma vez podemos hacer un razonamiento de todos esos cuestionamientos. Algo muy importante también que nos asemeja, aunque infinitamente, con Dios, es que usted y yo tenemos la capacidad de relacionarnos. Nosotros podemos dar amor, nosotros podemos recibir amor, y eso es algo que nos asemeja a nuestro Dios y que es parte de las cosas que Dios nos ha hecho semejantes a Él en la creación. Además, algo importantísimo es que usted y yo tenemos conciencia moral. Nosotros podemos discernir
qué es correcto, qué no es correcto, qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios. Y es muy importante que todas esas características nos queden totalmente claras, porque eso es de lo mucho que nos asemeja a Dios y que nos diferencia en su totalidad al resto de lo que Dios ha creado. Ahora, sin embargo, llegar a ser como Cristo, que es el anhelo de Dios para su vida y para mi vida, no es tan fácil. Llegar a ser como Cristo requiere esfuerzo, y un esfuerzo de parte de cada uno. Usted tiene que esforzarse por llegar a ser como Cristo. Yo tengo que esforzarme por llegar a ser como Cristo. Y cuando vamos a la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 5, hay tres cosas muy importantes por las cuales el apóstol Pedro nos insta a usted y a mí que pongamos nuestro mejor esfuerzo. Yo no sé en qué tipo de cosas usted se enfoca, no sé en qué tipo de cosas usted se concentra, no sé qué tipo de cosas a usted le desvelan o lo mantienen ocupado. Y algo que el apóstol Pedro nos enseña es lo que quiero leerle a continuación. Y dice el apóstol Pedro que nosotros, según su consejo, pongamos empeño en tres cosas. Uno, afirmar nuestra confianza en Dios. Si hay algo que Dios quiere, es que nunca dudemos de Él, que nuestra confianza siempre se puesta en el Señor. Un segundo aspecto en el cual usted y yo tenemos que poner todo nuestro empeño aquí en la tierra es en hacer el bien. Pedro lo está diciendo: esfuércense por hacer el bien. Y en tercer lugar, procuren conocer mejor a Dios. Si verdaderamente nosotros como creyentes, amado hermano y hermana, pusiéramos nuestro empeño en estas tres cosas, nuestras vidas serían totalmente diferentes. Qué hermoso es aquella persona que constantemente pone toda su confianza en Dios, indistintamente cuál sea su situación. Qué importante también es aquella persona que siempre va a estar esforzada en hacer el bien, así como aquella que siempre va a estar empeñado, concentrado, enfocado cada día en conocer más al Señor. Eso es algo que Pedro nos lo está recomendando. El apóstol Pablo también hace sus comentarios en sus cartas, la importancia de tener ese conocimiento pleno de nuestro Señor. Ahora, si verdaderamente usted y yo queremos llegar a ser como Cristo, porque eso es una recomendación y un consejo que estamos recibiendo de los apóstoles, lo primero que usted y yo tenemos que hacer, amado hermano y hermana, es abandonar nuestras antiguas maneras de actuar. No podemos ser como Cristo, como éramos antes de venir a Cristo. Nosotros vivíamos, dice el apóstol Pablo, en delitos, vivíamos en pecados, éramos enemigos de Dios, estábamos alejados completamente de su presencia, éramos pecadores, destituidos de la gloria de Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23. Definitivamente lo que usted y yo éramos antes de venir a Cristo no sirve para nada. Más bien debería ser motivo de vergüenza para nosotros lo que éramos antes del Señor. Y cuando tal vez hacemos una rápida revisión o nos acordamos lo que hacíamos antes de venir al Señor, hasta nos sonrojamos, porque definitivamente estábamos perdidos totalmente. Y por eso es que si yo quiero llegar a ser igual que Cristo, yo tengo que abandonar mi manera antigua de actuar. No puedo seguir siendo la misma persona de antes. El mismo apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 22, desháganse de todo lo que tenga que ver con su viejo estilo de vida. Está totalmente podrido. Líbrense de él. Vean que el apóstol Pablo habla de lo que nosotros éramos antes y lo que somos ahora. Constantemente vamos a encontrar en las cartas del apóstol Pablo esa consideración, lo que éramos antes de venir al Señor y lo que somos después de venir al Señor. No puede ser que seamos las mismas personas en Cristo
a lo que éramos antes de venir a Cristo. Si seguimos con las mismas mañas, con las mismas majaderías, con las mismas maneras de pensar, con la misma metodología de hacer las cosas, con el mismo modelo conductual, definitivamente hay algo que no ha sucedido en nuestras vidas y no podríamos asegurar que somos nuevas criaturas. La palabra del Señor es clara. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Si seguimos todavía arrastrando todo eso que tiene que ver con nuestro viejo estilo de vida, hay algo que todavía no hemos arreglado de la manera que Dios quiere que lo arreglemos. Porque el apóstol Pablo es categórico en Efesios cuando nos dice que nuestro estilo de vida anterior era un estilo podrido. Y usted sabe hasta la saciedad cuál es el verdadero significado de lo que es podrido. Esa palabra es muy dura. Podrido es algo putrefacto, es algo maloliente, algo podrido es algo que no sirve, algo podrido es algo que da asco, es algo que ni siquiera lo podemos soportar a nuestro lado. Bueno, así es como Dios mira al hombre pecador, así es como Dios mira a la mujer pecadora. Pero bendito Dios, porque dice su palabra que eso es lo que éramos antes. Pero definitivamente, cuando venimos a Cristo, hay que deshacerse de todo eso. El mismo apóstol nos dice, líbrense de ese viejo estilo de vida. Definitivamente nunca podremos llegar a ser como Cristo, nunca podremos concentrarnos más en las cosas del Señor si todavía seguimos manejando esos estilos anteriores que solo problemas nos traían y que nos tenían totalmente apartados del Señor y que día a día nos llevaba directamente a la destrucción eterna. Si yo quiero ser como Cristo también, si ese es mi anhelo, si eso es lo que usted desea como hija o hijo de Dios, porque aquí también estamos hablando de que también tenemos que desearlo. Una cosa es que el apóstol Pablo lo recomiende y otra cosa es muy diferente que usted lo desee. Cuando uno no desea algo, amado hermano y hermana, por más que me hagan porras, por más que me obliguen, por más que me hablen al oído, cuando uno no quiere algo, no lo quiere. Cuando uno no desea algo, no lo desea. Pero el anhelo del apóstol es que usted y yo deseemos ser como Cristo. Y si usted desea ser como Cristo, lo segundo que tiene que hacer es permitirle a Dios que Él dirija todo su accionar, que Dios dirija todos sus pensamientos. Porque antes de venir a Cristo, nuestra manera de ser, nuestras acciones, nuestra manera de considerar las cosas estaba gobernada o gobernado precisamente por los placeres, por esos hierros y fracasos que cometíamos a cada instante, porque estábamos dominados por nuestro propio orgullo, porque estábamos dominados por nuestros propios prejuicios. Antes de venir al Señor, nosotros estábamos totalmente dominados por Satanás, quien era el que nos decía qué hacer, quien era el que nos tentaba, quien era el que rápidamente nos deslizaba por el despeñadero. Ahora que somos nuevas criaturas y que nuestro anhelo es cada día parecernos más al Señor, requiere entonces que cambiemos esa manera de cómo pensábamos. Porque recuerde usted que todo lo que nosotros hacemos, nuestras acciones, están motivadas por nuestros pensamientos. Los pensamientos son los que nos llevan a actuar. Por eso la Biblia misma habla acerca de la mente como el corazón. Y si hay algo que el hombre tiene totalmente perdido, el hombre pecador, es el corazón. Jeremías dice que no hay nada más engañoso que el corazón. Porque el corazón nos traiciona, los sentimientos nos traicionan, las emociones nos traicionan. Y es muy peligroso cuando nosotros nos dejamos guiar por ese famoso instinto o por ese eslogan que dice sigue tu corazón, lo que diga tu corazón, lo que hay en tu ser interior, actívalo. Eso es muy peligroso porque recuerde usted que todos nosotros, los seres humanos, tenemos una serie de situaciones muy complicadas dentro nuestro que pertenecen a nuestra vieja naturaleza que está enemistada con Dios. Y nosotros no podemos seguir con la misma manera de pensar, con la misma manera de actuar,
Porque si antes de venir a Cristo pensábamos de una manera, ahora con Cristo pensamos de otra. Y el mismo apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, versículo 23 nos dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Y el apóstol dice completamente, no podemos seguir pensando de la misma manera. No podemos seguir haciendo las mismas cosas. Ya nosotros no actuamos por impulsos. Ya los hijos e hijas de Dios no actúan por corazonadas. Un problema que tiene el hombre y la mujer allá afuera es que es impulsiva. Hay personas que hacen las cosas sin actuar, no miden las consecuencias, no ven más allá de lo que están haciendo. Y el problema es que cuando actúan de esa manera, tarde o temprano se terminan arrepintiendo. El problema es que ya han accionado, ya han echado toda la maquinaria a andar y ya hay cosas que no se pueden revertir. Dijeron cosas que no tenían que decir, vieron cosas que no tenían que ver, tocaron cosas que no tenían que tocar, fueron a lugares donde no tenían que ir, y muchas veces es por esa impulsividad que lleva al ser humano a cometer gravísimos errores. Y hasta ese tipo de cosas nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que cambiarlas si queremos ser como Cristo. Algo también muy importante que nosotros debemos procurar como creyentes todos los días del mundo, si de verdad queremos parecernos al Señor, si de verdad queremos seguir sus pasos como Él lo ha indicado, tenemos que aprender a desarrollar nuevos y consagrados hábitos. Porque también el viejo hombre, la vieja mujer, era de hábitos. El ser humano es una persona que se basa en hábitos. Nosotros tenemos hábitos de alimentación. Nosotros tenemos hábitos, por ejemplo, cuando vamos a dormir, nos dormimos de un costado, unos se acomodan de una manera, otros se acomodan de otra. Nosotros hemos ido aprendiendo a través del tiempo una serie de cosas y de maneras en que las hacemos, y eso se llaman hábitos. El hábito de cepillarse los dientes cuando uno se levanta a la mañana, hay personas que tienen ese hábito. Hay otras personas que tienen hábitos disímiles uno de otros. Y el problema es que antes de venir a Cristo, muchos de esos hábitos que teníamos eran totalmente terribles y perdidos. Tal vez estábamos habituados en el vicio. Tal vez estábamos habituados con las malas amistades. Tal vez estábamos habituados con ciertas cosas que hacíamos que eran totalmente desagradables a Dios. Pero cuando venimos al Señor, hasta en eso tenemos que empezar a trabajar. Y la única manera de eliminar los hábitos viejos es adquiriendo nuevos hábitos. Si un hábito que yo tenía antes era ser una persona desorganizada en todo sentido estricto de la palabra, cuando yo vengo a Cristo tengo que desarrollar un hábito nuevo de organización. Cuando yo vengo al Señor ya no soy el desorganizado que era antes, ahora estoy procurando ordenarme día a día en todas las facetas de mi vida y estoy cambiando el mal hábito de la desorganización por el buen hábito de la organización. Y por eso es que el mismo apóstol Pablo continúa en Efesios capítulo 4, versículo 24 diciéndonos: y revestiros de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, que se manifiesta en una vida recta, pura y fundada de la verdad. Si usted y yo queremos parecernos a Cristo, entonces también, amado hermano y hermana, tenemos que desarrollar nuevos hábitos. Tenemos que empezar totalmente de cero, deshabituarnos de lo que antes hacíamos y habituarnos con nuevas cosas que sean agradables a Dios. Y una de ellas, muy importante, si yo quiero ser como Cristo, lo voy a lograr creciendo todos los días a través de la palabra. Un verdadero hijo e hija de Dios está preocupado todos los días por crecer. Si yo quiero ser como Cristo, todos los días tengo que crecer. No puedo seguir siendo el mismo bebé, no puedo seguir siendo el mismo niño inmaduro, no puedo seguir siendo la misma persona de antes. Yo tengo que crecer. Los creyentes crecemos. Y la única manera de que usted y yo podamos crecer es a través de la palabra del Señor. Es muy importante
que nosotros vayamos formándonos, vayamos generando músculo, vayamos acrecentando toda la masa ósea, todos nuestros órganos espirituales, porque eso es lo que a usted y a mí nos permite ir poco a poco creciendo en el Señor. Es una lástima que muchos hoy en día, en vez de estar enfocados en la palabra, en vez de estar buscando más del Señor, lo que terminamos haciendo es otro tipo de actividades que, lejos de hacernos crecer en Dios, lo que va provocando es que nosotros decrezcamos o que nosotros retrocedamos. Y usted más que nadie se conoce, y aquí no es mi ánimo en esta tarde, noche, juzgar absolutamente a nadie, pero usted sabe lo que a usted le conviene, usted misma sabe lo que a usted no le conviene. Si usted es hijo o hija de Dios, usted tiene algo que el mundo no tiene y se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le indica a usted y le redarguye si usted está haciendo algo que a Dios no le agrada, que lejos de generarle un valor agregado, lo que le está generando a usted es un desperdicio, es un prejuicio que tarde o temprano lo vamos a terminar lamentando. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos como Él, pero que cada día, amado hermano y hermana, parecernos a Él, pero tenemos que crecer también en Él. Y algo de lo que le quiero hablar es que usted y yo crecemos a través de la palabra. Y de eso es de lo que voy a hablarle a partir de mañana martes, si Dios lo permite, a esta misma hora y en esta misma plataforma. Ser como Cristo requiere que usted y yo crezcamos a través de la palabra del Señor. De eso hablaremos, si Dios lo permite, mañana martes en este mismo espacio de Facebook Live. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía. Tu anhelo es que seamos como Cristo. Tu anhelo es que seamos como tu Hijo. Que cada día nos parezcamos más a tu Hijo, Señor. Que podamos tenerlo como nuestro modelo de ejemplo, nuestro modelo de servicio. Que cada día podamos, Señor, ser y parecernos más a Él en todas las áreas. Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero hacerle a usted una invitación porque a partir del próximo lunes en Facebook Live, el próximo lunes vamos a iniciar un tema bastante extenso que lo hemos llamado los dones espirituales. A partir del próximo lunes, tome nota, agéndelo. Lunes, martes, jueves, viernes, 4 de la tarde, hora de Costa Rica, 7 de la noche, hora de Argentina, vamos a hablar acerca de los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Recuerde usted que Dios ha dotado al creyente, porque los dones espirituales son para los creyentes. Y Dios ha dotado al creyente, a través del Espíritu Santo, Dios le da una serie de regalos, carismas, como usted quiera llamarlo, porque es el Espíritu Santo el que los da. De eso vamos a hablar hasta la saciedad. Los dones espirituales no los da el pastor. Los dones espirituales no se los da su esposa. Los dones espirituales los da el Señor. ¿Y para qué se los da? Para que usted y yo edifiquemos al cuerpo de Cristo. A mí la Biblia me menciona más de 30 dones espirituales. Y voy a tomarme todo el tiempo, a partir de la próxima semana, de hacer un análisis de todos los dones espirituales que existen en la Biblia, porque estoy muy interesado de que usted, amado hermano y hermana, dentro de los propósitos que Dios tiene para usted, es que usted se involucre en la obra del Señor. Y la única manera es que usted ejerza esos dones que Dios tiene para su vida, para que usted edifique la grey del Señor. Y vamos a hacer todo un análisis a partir de hoy en 8 días acerca de dones espirituales. Y vamos a pedirle al Señor que envíe a su Espíritu Santo para que sea Él el que le diga a usted dónde es que Dios quiere ponerlo a trabajar. Si hacia el día de hoy ha estado usted en una posición muy cómoda, si hacia el día de hoy usted ha estado a pierna cruzada en un sofá, si hacia el día de hoy usted solamente se alimenta pero no da nada, a partir de hoy en 8 días, a través de la palabra, yo quiero conversar con usted acerca de una serie de regalos que Dios quiere darle a usted para ponerlo a trabajar en su obra. Vamos a aprender muchísimo, hay mucho trabajo que hacer. El Señor decía,
Son muchos los que tienen que entrar en el reino, pero son muy pocos los que están involucrados en la tarea. Conviértase usted, amado hermano y hermana, en un agente de cambio. Conviértase usted en uno más de esos que sirven al Señor con mucho amor, en gratitud, en humildad. Y si Dios lo permite, vamos a ir poquito a poco, a partir del próximo lunes, hablando acerca de ese tema. Y quiere el Señor que Él le motive a usted, que le hable a su corazón, para que ya dejemos de dormitar, despiértate tú que duermes, y te alumbrará el Señor. Es muy importante que hablemos acerca de ese tema, y desde ya lo estoy invitando para que el próximo lunes entremos a hablar acerca de dones espirituales. Les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, amado hermano y hermana. Hoy, 8 de la noche, hora de Costa Rica, estamos en nuestra plataforma de YouTube. Seguimos con el Antiguo Testamento, estamos con Caín y Abel. Todavía no ha terminado la historia de esos dos hermanos. Es una historia muy triste, usted ya conoce el final, pero hay algo que Dios quiere decirle a usted en esta noche. Espero contar con su presencia. Que Dios le bendiga grandemente.